Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Tome su lugar. Vamos a seguir estudiando las Escrituras, hermanos. Y estamos, como habíamos dicho, en la semana de la Pasión. Y en este día vamos a tocar un tema acerca de una actitud que el Señor Jesús descubrió en la vida del pueblo de Israel. Y que el descubrirnos esta actitud en ese pueblo, en el pueblo de Israel, nos debe de llamar la atención a nosotros para no caer en ese error. Si hay algo que la Escritura nos enseña es que las cosas que se escribieron como ejemplo para nosotros, los que íbamos a alcanzar los últimos tiempos. Así es que tomemos por ejemplo este tipo de cuestiones y apartémonos de las cosas que vamos a estar compartiendo, para que podamos llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestra vida y podamos aprender a cómo dirigirnos delante de la presencia de Dios. Hoy he titulado a este tema Hipocresía disfrazada de obediencia. Hipocresía disfrazada de obediencia. Y es acerca de una parábola que está en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. En el versículo 28 hasta el 32. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Los capítulos en la Biblia siempre están escritos con números grandes. Esos son los capítulos. Y los versículos son los números pequeños. Entonces, encontrando el capítulo grande, después buscamos el número pequeño. Y sabemos que hay gente nueva que está en la iglesia y debemos de enseñarles para que ellos vayan poco a poco, ¿verdad? Siendo guiados. Aunque hay hermanos que llevan años y no traen Biblia, y pues cuando les dice uno eso, pues tampoco saben dónde encontrarlo. Y pues qué testimonio, ¿no? Y dice el capítulo 21, versículo 28 de Mateo: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo lo mismo, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. En cambio los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Como sabemos, hermanos, estas 3 parábolas son el resultado de que Jesús está mostrando la actitud y el carácter de un pueblo como Israel, que anteriormente había cuestionado la autoridad de Jesús y le habían dicho que de dónde él hacía todas esas cosas. Entonces él le responde con 3 parábolas. 3 parábolas que Jesús enseña para identificar el carácter, la actitud y el comportamiento negativo de su pueblo. El no querer hacer la voluntad del Padre, el rechazo del pueblo del Mesías
y el no querer recibir el llamado o el evangelio para salvación. Así que Jesús empieza con la primera parábola que, si le pusiéramos un título o encontráramos el propósito al leer esta parábola, fácilmente nos daríamos cuenta que nosotros somos llamados a hacer la voluntad del Padre. En la segunda parábola, nosotros encontramos claramente dentro de todo el contexto que hay un rechazo acerca del Mesías enviado por Dios. Y en la tercera parábola, que abarca empezando el capítulo 22 del versículo 1 al 14, nosotros claramente vemos que el pueblo de Israel no quiso recibir el llamado a la salvación que fue representado por las bodas del Cordero. En el primer caso, que es el tema que hoy nos compete, la parábola de los dos hijos, que es puesta en nuestra Biblia, nos enseña ese llamado a servir, la actitud de arrepentimiento y la obediencia, y la actitud de no arrepentimiento con hipocresía, por falta precisamente también de arrepentimiento, y la sentencia de inclusión o exclusión al reino de los cielos según la actitud del corazón de las personas. En esta parábola, hermanos, nosotros vemos claramente que Jesús reprocha la hipocresía de los líderes religiosos, de aquel que hace caso omiso del mandato de Dios. Esta parábola también presenta a dos hijos del mismo padre, con favores y beneficios por igual, aunque los hijos con una actitud diferente, uno de arrepentimiento y otro sin arrepentimiento. A los dos se les dio la misma orden: hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Pero existía una gran diferencia de carácter y actitud entre ellos, y fue relevante para el hacer o no hacer la voluntad del Padre. Uno demostró ser mejor de lo que prometió, y otro habló más de lo que pudo cumplir. Así es como nosotros resumimos esta parábola, que hoy vamos a aprender cosas, hermanos, que tú y yo no debemos de hacer. En el versículo 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Entonces debemos de entender, hermanos, que por la gracia de Dios somos llamados a servir a Dios. Como hijos, no seamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado a servir a su Dios, pero ellos rechazaron el servicio. Nosotros no debemos rechazar servir a Dios. No seamos ni caigamos como el pueblo de Israel cayó. Este llamado debe de ir ligado a la obediencia, o de hecho va ligado a la obediencia. Cuando tú escuchas la voz de Dios y respondes, entonces el llamado va siempre ligado a la obediencia. Y para que nosotros podamos responder afirmativamente, pues necesitamos cambiar nuestra actitud. Para que cuando el Padre Celestial nos diga: ven a trabajar hoy, nosotros digamos: sí, Señor, lo haré. Debemos recordar que es Dios nuestro Padre, el cual nos da mandatos, y nosotros como hijos debemos de obedecer. Fíjese que Jesús nunca llamó a Dios Jehová,
siempre lo llamó Padre, porque la relación que Él quería tener con nosotros es esa relación que nosotros podemos discernir claramente, porque todos tuvimos un padre y tuvimos una madre. Entonces Jesús, al enseñarnos, en vez de enseñarnos, ¿verdad?, que nos tenemos que dirigir hacia Dios como Jehová, Él nos enseñó que tenemos que dirigirnos hacia Dios como Padre, porque es la relación que nosotros podemos entender y que además Dios quiere con nosotros. Como el Padre al Hijo, es que Dios nos quiere llamar y nos considera. Por eso cuando Jesús se hizo hombre, nos vino a mostrar esa relación íntima de aquel que nos engendró. De la misma manera que se anunció de Jesús, tú eres mi Hijo amado, y le dijo, hoy te he engendrado yo, con el libro de los Hebreos. De esa misma manera, nosotros al venir a Cristo hemos sido injertados como hijos. Hemos sido adoptados como hijos en una familia a la cual nosotros no pertenecíamos, que por la gracia y la misericordia de Dios ahora podemos pertenecer. ¿Y saben gracias a qué? A la desobediencia del pueblo de Israel. En la carta a los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo hace una clara alusión de la desobediencia del pueblo de Israel y cómo el pueblo gentil recibe esa gracia por esa desobediencia. Pero culmina al pueblo gentil a no jactarse del pueblo de Israel, a no rechazarlo, pero sobre todo a mantenerse perseverando y firme en la gracia y en la misericordia que Dios nos ha dado como pueblo, que no éramos merecedor de nada y que sin embargo Dios en su misericordia nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos recordar que Dios es nuestro Padre, el cual Él nos da mandatos y nosotros como hijos debemos de obedecer. Y no hagamos como Israel hizo en ese tiempo, y entonces perdió las bendiciones y los beneficios de ser hijos. En el versículo 29 y 30 dice la Escritura, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. De los dos hijos, hermanos, se enfatiza el arrepentimiento. El arrepentimiento de uno y la carencia de arrepentimiento del otro. Y eso es lo que Jesús le reprocha a su pueblo. El Padre, entonces aprendemos que el Padre se complace siempre en un hijo que sirve con fidelidad. Y aunque vemos la respuesta del primer hijo de forma grosera, no voy. Oye, mi abuelita cuando uno le decía no voy, te daba 3 chanclazos bien dados, ¿eh? Agarraba el fuete y vámonos 2 en las piernas y a ver si no ibas. No voy, dijo. Pero la clave es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es en el primer paso para la salvación. Y la palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambiar la manera de pensar para que cambien nuestras acciones. Si tu manera de pensar no cambia, tú vas a seguir haciendo lo mismo. Pero si cambia tu manera de pensar, tus acciones van a cambiar. Así que vemos a un hijo grosero, pero que cambió su manera de pensar, se arrepintió y entonces cambió su acción. Fue y obedeció. Pero vemos el contraste del otro, que aunque tenía una buena manera de pensar, no estaba realmente arrepentido. Tenía los conceptos, pero no tenía la práctica. Así que él solamente dijo,
Sí, yo voy. Y a eso se le llama, hermanos, hipocresía disfrazada de obediencia. Cuando una persona dice sí voy y a la mera hora no va, se llama hipocresía camuflajeada o escondida de obediencia. Y son las cosas de las cuales tú y yo no debemos de participar. Tomemos como ejemplo el error de Israel para que nosotros no caigamos en esos errores. Dios da oportunidad, hermanos, de arrepentimiento a pesar del mal carácter que tenemos, a pesar a veces de nuestras actitudes. Y de la misma manera que al primer hijo, aunque lo mandó y le dijo que no iba, le dio el don del arrepentimiento. Entonces él, arrepintiéndose, hizo la voluntad del Padre. Pero ¿por qué al otro no le dio el don del arrepentimiento? Por su hipocresía. Por eso Jesús nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero no estemos en medias tintas. Entonces vemos que hay hijos que a pesar de su mal carácter, Dios les da el don del arrepentimiento. Nace un arrepentimiento genuino cambiando su mentalidad. Y entonces Dios le da la oportunidad de congraciarse con él. A pesar de su actitud, a pesar de su primer rechazo, al final reconsidera en su corazón y obedece al Padre. Hermanos, Dios conoce nuestra condición. Él sabe que somos carne. Él sabe que a veces estamos cansados. Él sabe que a veces estamos aburridos. Él sabe que a veces estamos desinflados. Pero Él nos puede dar el don del arrepentimiento. ¿Cuántos han escuchado que Él da nuevas fuerzas? Pero Él no lo hace a veces, Él lo hace siempre. Siempre que usted necesite nuevas fuerzas, Él se las va a dar. Hay momentos en la vida, en el crecimiento y desarrollo de la iglesia, que hace falta la inyección de nuevas fuerzas. Nos hacemos tan tradicionalistas. Yo siempre he dicho pastor tradicionalista, iglesia tradicionalista. Pastor legalista, iglesia legalista. Pastor sectarista, iglesia sectarista. Pastor avivado, iglesia avivada. Pastor avivado, iglesia avivada. Vaya, hasta que entendió, hermano. La iglesia es la imagen de su pastor. Así como los hijos son la imagen de los padres. No siempre. No siempre, hay excepciones. También en la iglesia hay excepciones. Pero el ánimo, el gozo, la forma de alabar, la entrega, la adoración, el servicio, la perseverancia, el amor y todas esas cosas que muestra una iglesia es porque el pastor ha enseñado eso. Es porque el pastor ha metido eso en el corazón de la gente. Vemos entonces también hijos con apariencia de piedad, de bondad y de aparente obediencia, pero en la práctica no lo ponen por obra. No ponen por obra lo que dicen. Estos no cambian su mentalidad y actúan siempre en una aparente piedad y aparente sinceridad. Siempre han actuado así, siempre. Por eso tienen la hipocresía disfrazada de obediencia. Siempre han actuado así y no nace el arrepentimiento en su actitud, aunque saben que está mal.
¿Estará mal mentir? ¿Estará mal decir algo y no hacerlo? Mamá, ahorita te ayudo a lavar los trastes. Y llega la mamá y no se lavaron los trastes. Mamá, te ayudo a barrer. Y llega mamá y no está barrido. Eso, hermanos, es hipocresía disfrazada de obediencia. Y es algo que nosotros no debemos permitir. Hermanos, si queremos que Cristo sea formado en nosotros, no debemos de dar cabida a la hipocresía. Nosotros debemos de hacer las cosas. Aquí hay un hijo que dijo, sí voy. Y no lo hizo. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender de esos tropiezos del pueblo de Israel para no caer nosotros en ellos. Entonces, este tipo de personas actúa con hipocresía, pues saben que no van a cumplir lo que están diciendo hacer. Esto es clásico de los que de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Vaya al capítulo 15, versículo 8 del Evangelio de Mateo. Jesús ya lo había enseñado. Y en el capítulo 15, versículo 8 les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La mejor forma, hermanos, de nosotros dictar nuestra obediencia a Dios y de hacer su voluntad, no es con nuestras palabras, es con nuestros actos. A lo mejor en la mañana tú no querías venir a la iglesia, jovencito, pero ahí con tu cara de tlacuache veniste. Bueno, a pesar de tu actitud, a pesar de tu mal carácter, hiciste la voluntad de Dios y eso es lo que bendice y premia al Señor. Porque un día esa actitud y ese carácter va a cambiar. Porque Dios tiene poder para quitar todo eso del corazón duro de la gente. Porque el problema que dice Jesús que existe es que mucha gente honra a Dios con su boca, pero su corazón está apartado de Él. Pero cuando una persona está en su corazón cerca de Él, las cuestiones del carácter y de actitud, Dios las cambia para que puedan obedecer. A veces no entendemos el por qué venimos a la iglesia, cuál es el propósito, qué bendición puede haber, pero un día maduraremos, un día creceremos y diremos como siempre se dice, qué razón tenía papá. Oye, yo cuando llegué al púlpito y empecé a predicar, inmediatamente dije, qué razón tenía mi pastor. Yo era un cabezón tremendo. Ya parecía yo de Yucatán, hermano. Tenía una cabeza de calabaza, por eso se me quedó la frase. No se ofenda. Lo digo por mí, porque yo era una cabeza de calabaza, nada más tenía semillas. Pero un día maduré y cuando me puse en los zapatos de mi papá, de mi pastor, de mi Señor, de traer la palabra, entonces me di cuenta, hermanos, el error en el que estaba. Y al decir mi padre, me refiero no a mi padre físico, ni tampoco a mi pastor, sino me refiero a mi Padre Celestial, porque entendí la importancia de lo que es transmitir el Evangelio, la responsabilidad, el tiempo de dedicación. Y cómo Dios te va dando capacidades que tú nunca pensaste que tenías. Dios va desarrollando tus actitudes. Él va madurando tus sentidos espirituales. Él va madurando tu comprensión. Y empiezas a leer y dices, esto yo no lo había entendido. Pero a través del conocimiento, a través de la oración, a través del estudio, a través de estar delante de la presencia de Dios, de su palabra, Dios va abriendo nuestro entendimiento.
Y entonces esa cabeza de calabaza se rompe. Y empezamos a tener una cabeza que tiene materia gris y que empieza a reflexionar las cosas. Pero se necesita madurez. Se necesita que tengamos un corazón de carne y no uno de piedra. Esto es clásico de los que de labios honran a Dios, que dicen pero no hacen. Su corazón está lejos de Dios. Cuando tú digas algo y no lo hagas, debes de entender que tu corazón está apartado de Dios. Y más te valiera que tu corazón se volviera a Dios. Porque de otra manera, oye, su pueblo fue destituido de la gloria de Dios por causa de su corazón duro. Los dos hijos habían pecado. Porque uno dijo que sí, que no iba, y en esa negatividad pecó. Pero el otro dijo que sí iba y no fue, también pecó. El primero era grosero y malcriado. El segundo era hipócrita y falso. Pero uno se arrepintió y el otro no. Esa es la clave, hermanos. El arrepentimiento. ¿Sabe usted que el llamado al evangelio fue precisamente arrepentimiento? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nunca dijo la religión verdadera se ha acercado. Él era judío. De hecho, nos llamamos cristianos por un apodo que nos pusieron en Antioquía. Era un apodo despectivo. Ahora nos levantamos el cuello, somos cristianos, pero en ese tiempo era un apodo despectivo. Era como cuando decían el mariguas, cuando te decían la chachita y la guayaba y la tostada y bueno, ¿para qué seguimos, no? Ya usted me entiende. Era un apodo despectivo cristiano. Por eso nos llamamos así, pero realmente toda nuestra raíz está en el pueblo judío, en la gracia y en la misericordia de Dios que ha derramado sobre ese pueblo. Entonces en el verso 31, Jesús les pregunta a los religiosos de su época, porque fíjense la sabiduría de Jesús, cómo los enlaza en sus propias palabras. Les dice Jesús en el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjense cómo los pescó en sus dichos, porque él sabía que es gente que de labios honra a Dios. Tienen el conocimiento, pero no tienen la práctica. Y no es que esté mal aprender, es que se aprende para hacer. Oye, yo les digo a los del instituto, si estás viniendo aquí por un papel, estás perfectamente equivocado. El papel es el resultado de nuestro aprovechamiento, de nuestro estudio, sí, pero estamos aquí para aprender y poner en práctica en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Si no, de nada te sirve el papel. Estos tenían el papel, pero no tenían la práctica. Y Jesús ahí los enlazó con los dichos de su boca. Muchos dicen, hermanos, pero no hacen. Otros no dicen, pero hacen. Y no son los oidores los que retienen el conocimiento, son los hacedores, los que son justificados delante de Dios. ¿Puedes tú en el momento tener una mala actitud? No, ¿por qué? ¿Yo por qué, pastor? Y yo siempre, ok. Pero si al final haces, Dios te va a premiar un día. Porque Él sabe que son cuestiones de tu carácter, nada más. Pero la voluntad, el arrepentimiento, que es el paso para la salvación, lo tienes.
Jesús pregunta a los religiosos, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces el problema no es el discernimiento, ni el conocimiento, ni el entendimiento. El problema está en su corazón. Porque cuando tu corazón no está dispuesto, tú no vas a hacer nada. Cuando tu corazón no está dispuesto, no importa al evento que vayas, de nada te va a servir. De nada, si tu corazón no está dispuesto a recibir algo y a hacer un cambio, hacer un alto en tu vida y decir, tengo que cambiar. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que tenemos que hacer un alto, analizar el transcurso de lo que hemos caminado y ver si hemos caminado bien. Y si no, entonces empezar a quitar aquello que nos está estorbando y caminar correctamente. La gente que vino ayer al evento, hermanos, fue una invitación de parte de Dios para hacer un alto en su vida y decirle, a partir de este momento empieza a caminar de nuevo. Sí, yo sé que tienes problemas, que tienes situaciones, que tienes actitudes, pero deja lo que quedó atrás. Hoy todas las cosas han sido hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es un borrón y cuenta nueva. Pastor, es que yo no me entendía con él. Bueno, borrón y cuenta nueva. Empiecen otra vez. Es que yo no podía hacer esto. Borrón y cuenta nueva. Empieza otra vez. Yo no podía dejar el alcohol, la droga. Borrón y cuenta nueva. Empieza otra vez. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El problema está en el corazón. Ese es el problema, que se disfraza de hipocresía y de obediencia, que dicen pero no hacen. Por eso nuestras palabras deben de estar siempre respaldadas por nuestras acciones. Si yo le digo a mi esposa, si yo le digo a mi esposo que lo amo, debe de ir respaldado con acciones. Si yo digo que soy obediente, debo de respaldar mi obediencia con acciones. Si yo digo que soy justo, debe de ir respaldada mi justicia con acciones. Eso es lo que Jesús nos enseña en esta hermosa parábola, para que nuestro corazón tenga la actitud correcta y podamos cambiar. Todo está en la actitud. Lo que no hacemos es por nuestra actitud, y lo que hacemos es por nuestra actitud. Por eso Jesús los sentenció a los publicanos y a las rameras. Dice, van delante de vosotros al reino de los cielos. Hermanos, los publicanos eran personas judías que habían sido seleccionadas por los romanos y les pusieron una función de recaudar impuestos de los mismos de su pueblo, de los judíos. Por eso los odiaban. Ellos eran colocados en las provincias y todo aquel que entraba tenía que pagar tributo, porque eso es lo que hace un pueblo que es conquistador a un pueblo conquistado. En la antigüedad tenía que pagar tributo. Estaba esclavo. Por eso la Escritura nos dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y pagamos tributo. Y pagamos consecuencias porque nos hemos dejado esclavizar. Ellos eran despreciados, los publicanos, ya que también ellos tenían excesivas ganancias. Pues sí, 3 para acá, 4 para acá, 3 para allá, 5 para acá. Y el que da y comparte, pues se quedaban con la mayor parte. Entonces los veías bien vestiditos, acá su gorrito nuevo, su trajecito nuevo, se sentaban y a ver, ahí no te me vas, ven para acá, pon tu tributo. Y acá bajita la mano, ¿verdad?
como Judas Priest también presta. En la misma categoría de ellos estaban las prostitutas, también gente despreciada, gente sin moral, pero que aún Jesús sentencia que ellos van primero que los religiosos, porque ellos, a pesar de sus pecados, pueden escuchar la voz de Dios y arrepentirse. Pero los religiosos, dile lo que les digas y no se arrepienten. No se arrepienten por su actitud. Jesús les dice, ellos van primero que ustedes religiosos al reino de los cielos. Entonces, sin darse cuenta, Jesús llevó a los religiosos a sentenciarse solos, pues les descubre su condición. Porque los religiosos siempre de labios honran a Dios, pero su corazón está apartado de Él. Así atestiguaron contra ellos mismos. Dios, hermanos, nos ha dado mandamientos, nos ha dado preceptos. Y lo único que tenemos que hacer es obedecerlos. Pero cuando nosotros no hacemos lo que Él nos manda hacer, nos empezamos a volver religiosos. Y en ese tiempo la gente no es tonta. Tú le puedes decir lo que tú quieras, pero si tu vida no cambia, de nada sirve. Yo no estoy en contra de lo que Dios puede manifestar en una persona física, espiritual, de cualquier forma en su corazón, una manifestación en él. Si la persona llora porque siente la presencia de Dios, si esa presencia lo tira al suelo y lo pone de rodillas, yo no estoy en contra de eso. De lo que estoy en contra es del emocionalismo. Porque cuando el Espíritu Santo toca a alguien, la vida cambia. Cuando el Espíritu no lo toca, su vida no cambia. Entonces no nos enfoquemos en las emociones, enfoquémonos en el cambio de vida. Por supuesto que se siente, por supuesto que hay una respuesta física, pero si es real, hay un cambio de vida, hay un cambio de actitud, hay un cambio de carácter, hay un cambio de pensamiento. Todos los que usted lee en las Escrituras que fueron tocados por Dios, cambió su vida. La señal fue que cambió su vida. Los hechos siempre están a favor de la voluntad de Dios. Cuando nosotros actuamos, nos ponemos a favor de la voluntad de Dios. Le damos honra a Dios, lo glorificamos, lo exaltamos. Cada que obedecemos, nosotros glorificamos el nombre de Dios. Usted no lo ve, pero en los cielos glorifican al nombre de Dios, porque hay uno aquí en la tierra que es obediente. Y lo que influye para nosotros ser obedientes es el arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar con respecto a Dios, con respecto a su Hijo y con respecto a sus mandamientos. El mensaje de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo fue al arrepentimiento. Pues el arrepentimiento es necesario como primer paso para acceder al reino de los cielos. Si una persona no se arrepiente de su forma de ser, de su forma de actuar, de lo malo que está haciendo, no va a entrar en el reino de los cielos, aunque esté aquí chillando. Lo que tiene que hacer es empezar a actuar. Por eso ustedes leen, hermanos, en Mateo capítulo 5, es que esto es de verdad, hermanos, es tremendo lo que Jesús enseña. Mateo capítulo 5, en el versículo 21, Dios a través de Jesucristo empieza a enseñar acerca de los iracundos, de los que salen de sus casillas.
Y les dice Jesús: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, esa frase, yo os digo, está en cada mensaje de Jesús, porque Él estaba quitando los estándares que nosotros teníamos de la comprensión de la palabra de Dios, y Él estaba subiendo el estándar en su reino. Recuerden que Él vino anunciando un reino. Él era el precursor. El heraldo fue Juan el Bautista, el anunciador. Pero Jesús era el rey. Siempre en la antigüedad, antes de que viniera el rey, era enviado a alguien primero. Incluso todavía en nuestros tiempos, antes de que llegue el presidente del municipio, llega un séquito de personas que empiezan a ver el área y a preparar el terreno. Esos son los heraldos. Y el heraldo de Dios fue Juan el Bautista. Y después vino el rey. Y una vez que el heraldo anuncia el reino, y una vez que el rey establece el reino, entonces el reino es inminente, porque ya está el rey. Y él trae un mensaje en el cual señala a Jesús que en el reino de Dios el estándar de obediencia sube. Por eso dice: oíste que fue dicho, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Cualquiera. A mí no me interesa si estás chaparrita, si estás alta, si estás flaquita, si estás gordita, si eres china, japonesa, mexicana, española, hondureña, de donde seas. Tú tienes que seguir el estándar del reino. Si nosotros somos parte del reino, debemos de obedecer estos estándares. La gente pensaba que la respuesta a la ira era matar. Cuando se hacía el daño directo, cuando se privaba de la vida a una persona. Pero Jesús sube el estándar y dice: yo te digo que si tú te enojas con tu hermana, tú eres un asesino. Entonces hay mucha gente que dice: pastor, yo no he matado a nadie. ¿No? ¿Cuántas veces te has enojado con tu hermana, con tu hermano, con tu primo, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con el líder, con tu hermano, con el pastor? ¿Cuántas veces? Eres un asesino. Ese es el estándar del reino de Dios. Es lo que debe regir nuestra vida. Los estándares del reino. ¿Tú quieres conocer los estándares del reino? Agárrate leyendo Mateo 5, 6 y 7. Ahí están los estándares del reino. Otro estándar, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la codicia es el deseo desmedido. No es que tú mires a una persona y admires su belleza, es el deseo desmedido. Cuando ya nuestra mente está trabajando cosas. Cuando ya empezamos a hacer cosas indebidas. Pero el hecho de ver a alguien, eso no, de otra manera, entonces, si el Señor nos hubiera cubierto los ojos con algo. Yumpio, ay, qué guapo está Yumpio. Pues no hay problema. Pero ya cuando tú estás, ay, es que Yumpio, ay, mi Yumpio, y si me encontraron Yumpio. Agarras un tlacuache de Santa Inés. A su mecha. Yo es lo que no entiendo a veces de los jóvenes. El joven pone ahí un artista de telenovela. La jovencita pone ahí a Luis Miguel y agarran un tlacuache. Sí que el amor es ciego, ¿eh? El reino de los cielos se rige por estándares más altos. No cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, deseo desmedido, dice, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el corazón ya está afectado.
El corazón está contaminado. Y después viene la lascivia. Cuando se contamina el corazón, viene la lascivia. ¿Y qué viene después de la lascivia? Romanos capítulo 1. Vean, hermanos, cómo la Biblia tiene una hileada así perfecta de condiciones. Romanos capítulo 1, versículo 27. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué sigue a la lascivia? Cometer hechos vergonzosos. ¿Cuáles son estos hechos, pastor? Dice la Escritura: hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Cómo se le llama eso? Homosexualismo y lesbianismo. ¿Por qué? Por la lascivia. ¿Por qué? Por un corazón contaminado. ¿Por qué? Porque quebrantó el estándar de Dios, codiciando algo desmedidamente. Ahí está. Todo tiene un porqué, hermanos. ¿Por qué una jovencita anda besando a otra jovencita? Porque ha abierto sus ojos y ha quebrantado el mandamiento, el estándar de Dios, sumiéndose en su lascivia, y la lascivia la ha llevado, o en el caso del hombre, lo ha llevado a hechos vergonzosos. El estándar de Dios es más alto, hermano. Y si somos parte del reino de Dios, debemos de tener en cuenta estos estándares. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, hermanos, usted debería de aprendérselo, hermanos, si no de memoria, sí debería de aprenderse los estándares que hay ahí en el comportamiento y la actitud del corazón como seres humanos, y podamos renunciar a todos esos hechos vergonzosos que por codicia, porque por eso Dios puso un mandamiento: no codiciarás. Una cosa es que tú admires la belleza de alguien, y otra cosa es que tú ya seas impulsado y caigas, porque todavía el impulso es como cuando estás tambaleando, pero cuando ya caes, cuando se consume el acto, entonces ya viene toda esa contaminación del alma y del espíritu de la persona. Hermanos, el reino de los cielos es un reino teocrático. El reino de los cielos es un reino teocrático. ¿Qué significa eso? Que Dios es el soberano, aunque haya quien voluntariamente se someta a Él, o quien no se quiera someter, o quien ignore que existe un gobierno teocrático de parte de Dios. Pero tanto el que quiere como el que no quiere, y el que ignora este reino, de todas formas Dios sigue siendo soberano, y su reino es teocrático, gobernado por Él, aunque la gente quiera o no quiera o ignore de este reino. Quien gobierna es Dios. Y Él ha escogido hombres, en la antigüedad escogió hombres, sobre los cuales Él encomendó su reinado, su gobierno. Les dio la autoridad, les dio la unción, es decir, la presencia de Dios en ellos, como a David. David es el ejemplo más claro de alguien que es puesto en un gobierno teocrático. Y de la descendencia de David viene Cristo, para que siga ese gobierno teocrático en la faz de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aunque la gente quiera, ignore o no quiera, Él es el Rey. Y un día ese Rey los va a enjuiciar. Este Rey escoge un hombre, y lo único que este hombre tiene que hacer es ir y buscar la voluntad de Dios,
en su gobierno para poner por obra lo que aquí en la tierra ese rey soberano quiere que se lleve a cabo. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos, en el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, en un reino teocrático, donde está el soberano del universo, Él escoge a un hombre, en este caso David. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Saúl fue el primer rey de Israel, David fue el segundo. Que Saúl no consultó a Dios, Saúl consultó a una adivina. Y David consultaba a Dios. Usted lee siempre de David: y David consultó a Jehová, y David habló a Jehová, y David buscó la presencia de Jehová. Hermanos, el caso que se está hablando en este capítulo de Samuel, resulta que un pueblo, los amalecitas, habían atacado al pueblo que David estaba liderando, y se llevaron cautivas a sus esposas y a sus hijos y le robaron todo. El sentimiento natural de un hombre natural era que David inmediatamente respondiera y fuera tras ellos. Pero David no hizo eso. David consultó a Jehová. Y vean su oración. Él le dijo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? Oye, se habían llevado a sus esposas y a sus hijos. Pues por supuesto, David, ¿qué estás esperando? Espérate más y ya no los vas a alcanzar. No, él consultó a Dios sin importar el tiempo, ni las condiciones, ni las situaciones, ni las consecuencias. Él consultó a Dios. Y ese es el carácter de los hijos de Dios. Para cualquier cosa debemos de consultar a Dios. Un verdadero hijo siempre primero consulta a Dios antes de hacer las cosas. Dios se hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Eso dice Apocalipsis capítulo 1. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Si David, siendo rey, consultó a Dios, Él nos está dejando la clave de vivir una vida correcta, de una vida triunfante, de una vida de victoria en esta tierra, y es consultar a Dios sobre toda cosa que vamos a hacer. Aunque parezca obvio, iré a perseguirlos, los alcanzaré. Le responde Dios: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces dice el verso 9, partió David, no antes. No siguió sus impulsos, no siguió sus sentimientos. Él consultó a Dios. Y así nosotros vemos lo mismo, hermanos, ahí en la primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. También lo vemos en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 2, versículo 1. Siempre hay una constancia en el reino glorioso de David, que él siempre consultaba a Dios. En este reino teocrático, donde había sido puesto un hombre por Dios, ungido por Dios, el más pequeño de la familia de Isaí, del cual David era el pastor de las ovejas, jovencito, chaparrito, él
a pesar de saber que fue escogido por Dios, él siempre consultó a Dios. Cuando alguien está sometido al verdadero reino de Dios, a este reino teocrático, el líder, el padre, la madre, el pastor, los servidores, si estamos verdaderamente en el reino teocrático de Dios, tenemos que consultar a Dios. Y eso va a marcar la diferencia, el triunfo o el fracaso de nuestras vidas. Al declarar el reino de los cielos se ha acercado Jesús y Juan el Bautista, esta declaración significaba que era inminente la llegada del reino. O sea, no era si querían, no, ya estaba ahí. El rey, tanto el heraldo, el anunciador estaba ahí, y por lo tanto el rey un día iba a estar ahí. Y Juan el Bautista le fue a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que hemos de esperar o viene otro? Y Jesús les dice: solamente vayan y díganle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los mancos caminan, y el reino de los cielos es anunciado. Es decir, les estaba diciendo: yo soy el rey y ya estoy aquí. Porque lo que precedía al rey eran los milagros y los prodigios que anunciaban el poder de ese rey en ese reino. Por eso, cuando los malhechores que habitaban los cuerpos de los seres humanos, es decir, los demonios, cuando vieron la presencia del rey delante de ellos, porque como son seres espirituales y a veces la gente abre puertas para que los posea estos demonios, se meten en la mente de la gente. Los demonios se meten en tu mente. Es por eso que encontramos gente que es capaz de sentir una opresión tan fuerte en su mente que lo lleva a suicidarse. Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Jesucristo ha venido a que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Por eso la mejor manera de no permitir la opresión en mi mente y en mi corazón es no escuchar la voz de mi mente. Es distraer mi mente. Es en esos momentos de desesperación y de opresión tomar la palabra de Dios y empezar a leer en voz alta para que la voz de mi corazón ciegue la voz del enemigo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa confianza que Dios desea de nosotros viene por oír la palabra de Dios. Y cuando tú la lees en voz alta, entonces tu fe es fortalecida. Es decir, tu confianza en Dios. No importa lo que esté pasando, tu confianza está en Él. Porque tú estás esperanzado en un Dios que es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Él es fiel. No importa lo que nosotros hagamos, Él sigue siendo fiel. Si nosotros lo rechazamos, Él nos sigue amando. Si nosotros lo negamos, Él nos sigue todavía. O sea, Él es fiel. Él no va a cambiar. Es su naturaleza. La misericordia, la gracia, la bondad, el amor. Él no va a cambiar. Los que cambiamos somos nosotros. Los que menguamos somos nosotros. Pero Él no cambia. El reino que Israel desechó, nosotros los gentiles lo recibimos. Bendita gracia, hermanos. El reino fue ofrecido en la persona del Rey, en Jesucristo. Pero los religiosos rechazaron ese reino. Ellos esperaban un rey como David, guerrero, que los liberara de los romanos. Y Jesús era todo lo contrario. Entonces, en el versículo 32 del capítulo 21 de Mateo,
Dice la Escritura: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, oye, ya era de llamar la atención que los publicanos, los más odiados, y las rameras, las que eran desechadas de la sociedad, se convirtieran al llamado de Dios a través de Cristo. Ya era de llamar la atención, era para que los religiosos dijeran: algo está pasando aquí. Pero no, su corazón enderecido, su corazón endurecido, su corazón hipócrita no les dejó ver. Y entonces descubrimos que el primer hijo es simbolizado por los publicanos y las rameras. Que a pesar de su actitud, a pesar de su mal comportamiento y de su mal carácter producido por sus pecados, ¿qué, pastor? El mal carácter es producido por tus pecados. Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. Iracundo. Hermanos, ¿no han leído que nosotros somos el reflejo de lo que adoramos? Y Dios es amor, es bondadoso, es compasivo, es misericordioso. Entonces, cualquier otro tipo de carácter no procede de Dios y es resultado de algo. El resultado de su hipocresía de estos religiosos era su corazón endurecido, apartado de Dios. De labios honraban a Dios, pero su corazón estaba separado de Él. Qué tremendo es eso, hermano. Los religiosos entonces realmente no querían creer. No importaba la señal que Jesús manifestara, ellos no iban a creer. Su corazón estaba corrompido, cegado, lleno de hipocresía. Entonces disfrazaban con sus palabras una supuesta obediencia. Sí voy, no iban. Eso es hipocresía. El legítimo rey estaba frente a ellos. Solo se requería que ellos se arrepintieran y lo aceptaran como Mesías, pero no lo hicieron. Jesús sabía la respuesta que tendría su pueblo. Estaba profetizado. Es decir, Dios de antemano había declarado, porque Él había visto en la eternidad ese comportamiento, y Él lo había declarado, porque Él sabía lo que iba a pasar. Pero aún con todo eso, el amor y la misericordia de Dios tiene la responsabilidad, ¿verdad?, en esa soberanía de venir ante la gente y ofrecerles la salvación. Pero si la gente no la quiere recibir, pues ni modo. La verdad, grábese esto, la verdad nunca ha estado en las masas. O sea, el hecho de que mucha gente piense que algo es verdadero, no por eso es verdadero. Realmente la verdad ha estado en los pocos, porque la puerta es angosta. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El hecho de que mucha gente piense, aún en la iglesia cristiana, que algunas cosas son verdad, no quiere decir por eso que es verdad. La verdad siempre ha estado en la minoría. Fueron 12 los discípulos. Después fueron 120. Después fueron 8,120. Pero aún con todo y eso, no se comparaba a la cantidad de gente que había en ese tiempo, en esa época.
Y la minoría, por eso fueron perseguidos, porque eran minoría. Si hubieran sido mayoría, el pueblo se hubiera rebelado y no hubieran hecho nada. Ni Nerón se hubiera puesto al brinco, porque era la mayoría. Pero al ser minoría, el pueblo cristiano, se fueron a perseguirlos. Al ser minoría, el pueblo de Israel, fueron y los destruyeron. Oye, hermano, Israel es nada a comparación de cualquier estado de la República Mexicana. ¿Y por qué los están persiguiendo cuando ellos son minoría? ¿Por qué Hitler se fue contra ellos cuando ellos eran minoría? Ni territorio tenían, estaban esparcidos, no tenían un lugar donde vivir, ellos no eran una nación. Y se fueron tras de ellos, siendo minoría. Hermanos, no el hecho de que la gente piense que algo es verdad y sean mayoría, no quiere decir que la tengan, La verdad siempre ha estado en la minoría, en gente selectiva de Dios, en gente que Dios ha visto un corazón sincero, recto, humilde, humillado, y a esos Dios les muestra la verdad, porque la actitud es correcta delante del Rey. Jesús sabía la respuesta. Él ya sabía lo que ellos iban a hacer. Ellos esperaban ese rey libertador. Y Dios les dio Dios les dio un rey diferente. Isaías capítulo 9, versículo 6, no lo busquen, nada más anótelo ahí en sus notas. Isaías 9, 6, el rey que Dios les envió, era un rey admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, Él llamaba la paz. Ama a tus enemigos, bendice a los que... Ese rey no lo querían. No, ellos querían desquite, ellos querían venganza. Pero saben que Jesús sabía que todo eso es pecado. Y el que mata, al que a hierro mata, a hierro muere. Hay una consecuencia al odio, al rencor, a la amargura. Por eso Dios nos llama a reconsiderar nuestro corazón y quitar de nuestro espíritu todas esas cosas. Y dejar que la ira de Dios caiga sobre la gente. Dejarle a Dios el juicio. Que Él sea el que pague. Porque si tú te desquitas y no le das exactamente lo que Él merece, tú entonces vas a ser enjuiciado por Dios. Como Dios sabe que nosotros no podemos dar exactamente, entonces Él dice, déjame a mí el juicio para que tú no te enjuicies, y si la otra persona no se arrepiente, entonces yo lo enjuicio a él. Pero no te quieras desquitar, déjale a Dios las cosas. Señor, ahí te lo encargo, ahí te la encargo. Ya, olvídate, ya no tengas nada en tu corazón. Perdona. Oye, ya tiene 10 años en la tumba y tú todavía guardas rencor. Ya déjalo. Ya se lo comieron los gusanos, tú todavía estás, es que no sabes lo que me hizo. Ya déjalo. Ya se presentó delante de Dios, ya Dios lo enjuició, ya Dios le dio lo que merecía. Ya tú, ya tranquilo. Pero hay gente que guarda rencor aún de los muertos. Déjale a Dios el juicio. Tú vive una vida de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a su voluntad. Serás bendecido. Entonces vemos aquí dos partes, los que creyeron y los que no creyeron, los que se arrepintieron, los que no se arrepintieron, los que obedecieron y los que no obedecieron. Y todo eso solamente es por la actitud del corazón de las personas. Los publicanos y prostitutas fueron la imagen del primer hijo entonces que procedió al arrepentimiento. Y aunque tenían muchos defectos, muchas fallas, muy mal carácter, eran groseros, eran tremendos, y sin embargo, Dios les dio el don del arrepentimiento. Porque muchas veces no sabemos lo que hay detrás.
de un asesino. No sabemos lo que hay detrás de un abusador. Y a veces solamente Dios puede ser el juez. Si tú fueras padre y tuvieras 2 hijos y tuvieras que condenar a uno, ¿a cuál de los 2 condenarías? Tú tienes que condenar a uno. A uno le tienes que aplicar la ley y al otro le tienes que aplicar la justicia, porque eso es lo recto a los ojos de Dios. ¿A cuál de tus hijos condenarías? A ninguno. Pues eso hizo Dios. Él no quiso condenar a nadie. Entonces Él vino a ofrecer el perdón, la gracia, la misericordia. Él pudo habernos enjuiciado a todos. Él no tenía la responsabilidad de salvar a nadie. Y sin embargo quiso salvar a algunos. Por eso dice Filipenses 2 que Él, siendo forma de Dios, no escatimó ser a Dios, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Aceptó el oprobio, el rechazo de su pueblo, el que lo lisonjearan, el que lo glorificaban y al rato lo estaban crucificando. Él aceptó todo eso con tal de que a través de las generaciones los oidores y hacedores pudieran venir al reino de los cielos. ¡Qué tremenda obra de Dios, hermanos! Si Dios la contara, de hecho eso dice la Biblia, que si Dios contara esa obra, nadie la creería. Por eso nadie cree que Jesucristo ahí en la cruz nos brindó eterna redención y salvación, y por su sangre el perdón de todos nuestros pecados. ¡Ah, bendita gracia! Por eso las religiones dicen, no, es que hay que hacer algo. Por mucho que tú hagas, ¿con qué vas a pagar la sangre de un santo, del Dios santo? ¿Con qué? Ni con todo el oro, ni con todo el dinero del mundo se puede pagar el precio que Jesucristo pagó en la cruz. Por eso la salvación es por gracia, porque no hay nada que podamos hacer para obtener lo que Él nos ofreció. Por eso es un regalo. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, ninguna obra lo logró. Esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga por mi esfuerzo yo lo logré. Es un regalo, ¿lo quieres? ¿Cuántos quieren un regalo? Pues sería absurdo que yo le diera un regalo y que usted me lo regresara. Oye, ya lo abriste. Ya abriste el regalo. No, pero no lo quiero. ¿Y qué tal si es un reloj Rolex? ¿O qué tal si es la llave de un auto? Las llaves de una casa. Pero por tu afán y tontería y tu corazón no arrepentido, no recibes el regalo. Oye, yo te doy algo y tú no lo quieres. Bueno, ¿cómo te ayudo entonces? Díganme ustedes si no es una necesidad de la raza humana que el Dios de los dioses y el Señor de los señores nos dé un regalo, que es la salvación, y haya gente que no lo quiera recibir. Que le evite una eternidad en el infierno padeciendo por su necedad. Si usted le dice a un niño, oye hijo, tómate, tengo un regalo, el chamaco donde esté se viene corriendo. Y le das el regalo y tú miras sus ojos del niño. Él no sabe lo que es, no sabe cuánto vale, pero lo que sí sabe es que tiene un regalo. Pero hoy en día, hermanos, la gente rechaza el regalo de Dios. Oye, ven al evento, es gratis. No.
Esa es la siguiente recriminación que vamos a ver la semana pasada. La tercera semana. Que Dios invita a una boda gratis. No, es que estoy tan ocupado. Es que tengo cosas que hacer. Y se perdieron el reino. Esa es la enseñanza de la tercera parábola que está en el capítulo 22. Que Dios hizo una boda entre su Hijo y la iglesia, aquellos que hayan recibido el llamado, y los llamó y los invitó. Y los hijos, los invitados a las bodas, no quisieron ir, todos se excusaron, tenían otras cosas que hacer, otras responsabilidades. Y así hay mucha gente que es invitada a la iglesia y pone muchos pretextos para no venir. Y es desechada del reino por no responder a la invitación. Eso Dios a través de Jesús le recriminó a su pueblo, que Él los invita y que ellos no quieren. Para todo hayan pretextos. No puedo, no. Y un día van a estar delante de Dios. Sí, tus parientes, tus primos, tus amigos, tus vecinos que invitaste a una fiesta el día de ayer y no vinieron. Un día estarán en la presencia de Dios. Señor, ¿pero cuándo pasó eso? Tu mamá te invitó, tu primo te invitó, tu tío, tu abuelo te invitó, tu amigo te invitó, tu compañero de trabajo te invitó y no quisiste venir. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que aquí estamos? Y ya somos parte de esa boda. ¿Sabe qué estamos esperando? Que empiece la música, que suene la trompeta. Eso es lo que estamos esperando. Ya estamos sentados, tenemos nuestras ropas nuevas, estamos expectantes. Por ahí de repente se oye un órgano sonar y como cuando va a empezar la pachanga en la boda, ¿verdad? Va a tocar la changa y están todos. Y hasta que se oye por primera vez, cha-cha-changa. ¡Ah, ya empezó! La Biblia dice que un día va a sonar la trompeta, porque sonará la trompeta. Y todos estaremos ahí, en la fiesta de las fiestas. Una fiesta sin principio y sin fin. Diga conmigo, allí estaré yo. Ya tengo mi boleto. Mi boleto es Cristo. Y el pago fue su sangre. Estoy listo. Pero no los religiosos, hermanos, que disfrazaron su obediencia de hipocresía. Y Jesús los identificó como el segundo hijo. Su orgullo, su codicia, su envidia no les permitió dar fruto. No siguieron el camino de justicia. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Que eso nunca pase en nuestras vidas, hermanos. Este es un ejemplo nada más de lo que Dios le recriminó a su pueblo. Tomemos ejemplo para no caer en eso, porque las cosas que están aquí escritas fueron escritas como ejemplo para nosotros, que nos han alcanzado el fin de los tiempos, para que no caigamos en esos errores, para que cuando el Señor nos llame y nos diga, quiero que me sirvas, digas, sí voy, Señor, y vayas. Porque Dios tiene un premio a la fidelidad. Si hay algo que Dios premia, es la fidelidad. Dios no ve nuestras capacidades, ni nuestro intelecto, ni nuestro conocimiento. Pero si tú eres fiel, Dios te va a poner en un lugar. Después te va a capacitar, porque eso es lo normal. Nadie sabía hacer la labor del reino. Nadie. Y Dios llamó a la gente a trabajar en el reino. Él sabía que no sabían trabajar en las labores del reino. Así que Dios los llamó y a todos los que llamó los capacitó. Les dio los dones y los talentos necesarios para el reino. Si tú estudias la Biblia y pones atención
en el llamado de los apóstoles? El Señor los llamó, a todos los llamó, y lo segundo que hizo es que vio su fidelidad, y entonces después subió a un monte a orar para escoger de todos sus seguidores, porque Él empezó llamando a 12, y solamente se describe el llamado de algunos, no de todos. Pero después Él ora y pide que Dios, el Padre, le revele a quien Él tiene que escoger, aunque a algunos llamó. Pero puede ser el Padre dicho, tú lo llamaste, pero no es ese. Pero aún así, los que Jesús llamó, y todavía se añadieron otros que el Padre le reveló, y después de que los llamó, los capacitó, los enseñó, les dio los dones. No lleven alforja, no lleven nada, porque el servidor es digno de su salario. Es como cuando estás haciendo tu servicio social, que te dan un poquito por estar sirviendo. Y ya que te gradúas, ya que tienes tu cédula, tu título, entonces sí, ya tú pides una chamba y entonces ganas de acuerdo a tu conocimiento y a tu trabajo. Y Dios tuvo que ver su fidelidad. Y Dios, que conoce los corazones, supo quiénes realmente iban a ser fieles, aunque hubo uno que tenía un propósito en Dios a pesar de sus malas acciones. Entonces, todos tenemos un llamado, no por nuestras capacidades, sino porque Dios ha visto nuestra fidelidad, y después de darnos una encomienda y empezar a ver cómo trabajamos, después nos escoge, y entonces sí, nos da la capacitación máxima, que son la provisión de los dones. Por eso en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre de ellos para capacitarlos a hacer la labor que Dios les había encomendado, al grado que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo. El problema es en qué proceso estás, porque probablemente ya fuiste llamado. Ahora Dios quiere ver tu fidelidad. Después te va a escoger. Y después te va a dar los dones, te va a poner en la práctica, y después te va a dar los dones para que lleves a cabo el llamado que Dios te ha encomendado. A los discípulos, ellos tardaron 3 años y medio en esa preparación. Hay gente que no puede aguantar 1 año de preparación. Es tan inconstante que dice Pablo, debiendo ser maestros, les tiene que uno que enseñar todavía los rudimentos de las Escrituras, porque no se ven bases bíblicas en su corazón. Con este versículo quiero terminar hoy, hermano, y quiero que se ponga de pie. Vaya al libro del profeta Malaquías. Malaquías es el último libro antes que empieza el Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Escuche estas palabras. Una vez que lo tenga, póngase de pie. Vamos a leer juntos Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Miren lo que dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra?
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Léalo nuevamente. El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cómo le llamas tú a Dios? Padre, ¿por qué no lo honras? ¿Cómo lo llamas Señor? ¿Por qué no le temes? Eso es lo que empieza Dios a través de Malaquías a exigirle a su pueblo. Eso es lo que les empieza a exigir. Si yo soy tu Padre, ¿por qué no me honras? Si yo soy tu Señor, ¿por qué no tienes temor? Ya ve cómo la Biblia dice, no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Porque hay gente que de labios honra a Dios, pero con sus actos lo niegan. A Dios no le interesa la religión que practiquemos. La religión pura y sin mancha es visita a las viudas, da de comer a los huérfanos, visita a los que están en la cárcel. O sea, practicar una religión correcta, hermano, no es otra cosa sino vivir en actos de piedad. Y eso cualquier persona lo puede hacer. Pero nosotros no fuimos llamados a una religión. Nosotros fuimos llamados a un cambio de vida para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si se espanta con el endemoniado gadareno, usted estaba peor. ¿Por qué lo único? Lea la historia del endemoniado y él estaba en los sepulcros. Usted anda en las calles haciendo quién sabe qué endemoniada cosa. O hacía, gracias a Dios. Y Dios lo liberó, y Dios lo sanó, y Dios le dio una nueva oportunidad. ¿Por qué no honrarlo? ¿Por qué no darle gloria? ¿Por qué no usted que vino ayer al evento, por qué no viene aquí al frente y le da honra a Dios y le dice cuán grandes cosas hizo Dios con usted? Con sus palabras, brevemente, acá digo, volteando para allá para que te vean. ¿Y por qué no honra a Dios? Si Él es su Dios, si Él es su Padre, ¿por qué no lo honra? Si Él es su Señor, ¿por qué no teme a Él? Pase y honre a Dios y diga con sus palabras lo que Dios hizo en su vida. Eso le dijo al endemoniado, ve y cuenta cuán grandes cosas hizo Dios en tu vida. Tome asiento, hermano, para que escuche.